Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y que nos encontramos pero con el capítulo número 12 de esta teoría de 10 sombras en la era Heian. Y espero que les esté gustando esta teoría que les estoy trayendo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo es muy importante para que el canal siga creciendo. Y ahora sí, no os enrollo, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 12. Yoruatume y Yashime siempre ha odiado su nombre. Ese es el único hecho que la diferencia de los demás. Ella no es especial. No tiene antepasados prestigiosos. Ningún gran talento ni persona respetable ha nacido con la misma sangre que corre por sus venas. Ningún hechicero ha nacido con su apellido. Eso nunca la sorprendió. Odia demasiado su nombre como para ignorar la conexión que guarda con su propia insignificancia. Ella no es nadie, y solo ese hecho la hace especial de alguna manera. Siempre se la conoció como la chica que frunce el ceño al oír su propio nombre y nada más, porque nunca hubo nada más en ella que destacara. Es algo tan insignificante. Un detalle tan pequeño como para basar la identidad de una persona. Tampoco es que esté echando espuma por la boca de rabia al oír su nombre. Simplemente le disgusta por preferencia personal. Su nombre está desfasado. Se lo puso su madre, que aún intenta fingir que el período Nara nunca existió. Si solo fuera eso, podría haberlo soportado. Pero ¿cómo no iba a odiar a su madre por haberle puesto un nombre que la identifica directamente como débil y humilde? Es un insulto, por muy cierto que sea. Por eso, siempre ha odiado un poco a su madre, y siempre ha despreciado su nombre. En su vida, que transcurría sin nada destacable, esta pequeña queja siempre le pareció enorme, simplemente porque nunca había nada con qué compararla. Ahora, sin embargo, está empezando a comprender lo insignificante que es. Al principio era solo algo pequeño. Algo simple. Su madre había llegado a casa con un kifuda atado a la muñeca y una historia que Yashime todavía no está segura de creer del todo. Puede que no sepa mucho sobre cómo viven sus superiores, ni sobre casi nada en realidad, pero una cosa que sí sabe es que una Imejima no se inclina ante nada más que un cambio el propio emperador. Su madre siempre tenía historias que contar, así que Yashime no le dio mucha importancia. Sin embargo, ninguna aprensión por su parte pudo impedir que su madre se asegurara con entusiasmo de que todos en la familia estuvieran preparados para recibir a un invitado de honor en cualquier momento. Fue agotador y sumamente molesto para todos. Solo la hija de Iyashime pareció conmoverse ante las palabras de su madre. Ella lo entiende, piensa. Si a su edad le hubieran dicho que un hombre apuesto, amable y soltero de alta cuna iba a cenar con ella, probablemente se habría creído esa fantasía con la misma facilidad. Por desgracia, hombres así no existen en su mundo. El mundo de sus superiores no es más que una fantasía lejana para personas tan humildes como su familia. Hombres así se casan con princesas y aristócratas. Aún así, no pudo obligarse a destrozar el tonto sueño de su hijo de vivir un romance idílico. Los de alta cuna como ellos y los de baja cuna como ella viven en mundos distintos. Esas historias de mujeres humildes como ella que son encontradas por casualidad por un hombre así son solo eso, historias. Pero Yashime no es una madre que imponga sus ideas a su hija de forma tan tajante. Así que no dijo nada de eso y simplemente le permitió a su hija ese breve momento de fantasía, sabiendo que la superaría al madurar y enfrentarse a las realidades de la vida. Sin embargo, todo eso no fue más que un instante fugaz. Una pequeña piedrecita arrojada al estanque inmóvil que era su vida. Un cambio, sí. Algo fuera de lo común, sí. Pero fue solo algo insignificante, ni de lejos lo suficientemente importante como para eclipsar su aversión a su propio nombre en la categoría de cosas que destacan en su vida como únicas o especiales. En realidad, nunca esperó que su vida cambiara. Fue solo otro ejemplo de la terquedad de su madre, que arrastraba a toda la familia. Pasaría y su vida volvería a la mediocridad inherente a quienes nacen fuera de las cortinas de seda y las coloridas vestimentas de sus superiores. Y entonces el mundo explotó y el fuego del infierno cubrió el cielo. Fue algo que sucedió de repente, sin previo aviso ni preparación. En un momento estaba sentada afuera remendando una de las prendas de su esposo mientras vigilaba a su hija, quien hacía lo mismo con su hermano. Al instante siguiente, la tierra comenzó a temblar como si un Ikai de tamaño incalculable se arrastrara bajo tierra. Un sonido que Yashime no pudo explicar resonó con tal fuerza que solo pudo suponer que se trataba del grito furioso de un kami. No pretenderá haber sido valiente en aquel momento. Gritó como cualquier otra persona y tembló como cualquiera lo haría bajo el peso de lo divino. Pero al menos se lanzó al agua por su hija. Si Yashime no puede hacer nada más, siempre protegerá a sus hijos con todas sus fuerzas.
Entonces se zambulló, y abrazó a su hija con fuerza mientras ambas temblaban y rezaban desesperadamente a todos los kami que conocían pidiendo protección, pidiendo salvación. Tenía la esperanza de que los Onmiji los protegieran. El emperador, naturalmente, es lo primero, y el resto de la nobleza, lo segundo. Aún así, hay demasiados hombres y mujeres humildes como ella en la ciudad como para contarlos. Ella y su familia son solo una gota en el océano. Sin embargo, ella seguía aferrándose a la esperanza y rezando. Y entonces el Palacio Imperial estalló en llamas. Era mucho más joven cuando el Palacio Imperial se incendió por última vez, pero esto no se parecía en nada a aquel horrible recuerdo. Esta vez, era una columna de fuego que se elevaba tan alto que rozaba el cielo. Ella no sabía lo que estaba pasando. No podía saberlo, era algo que la superaba con creces. Por lo que ella sabía, ese fuego podría ser la escalera del descenso de Amaterasu-sama. Ella simplemente no lo sabía. Así que ni siquiera intentó pensarlo. Simplemente abrazó a su hija que sollozaba contra su pecho e intentó arrastrarlas a ambas adentro mientras el mundo seguía temblando. Sinceramente, no recuerda mucho del caos que siguió. La carrera desesperada la dejó junto a todas las mujeres de su familia y el niño más pequeño, todos arrodillados ante el altar familiar, rezando a Inarikami por su seguridad. Ella no sabe cuánto tiempo rezaron, pero el temblor no cesó ni un instante. Fue empeorando cada vez más hasta que su oración se vio interrumpida cuando la mitad de su casa desapareció. Ella gritó. Su hija gritó. Todos lo hicieron. ¿Qué más podían hacer? Su casa había sido arrasada por la mitad. Para cuando tuvo la lucidez suficiente para darse la vuelta, lo único que vio fue que la mitad de su hogar había desaparecido como si el cielo se hubiera convertido en una espada y la hubiera atravesado. Y lo único que pudo hacer fue expresar su gratitud a Inarikami porque su familia no se encontraba en esa mitad de la casa. Luego llegó un hechicero. Ella no sabe qué clase de hechicero era, ni tampoco sabe distinguirlos. Se movió con una velocidad vertiginosa y no pronunció palabra. En cuestión de segundos, reunió a su familia con un Shimenawa rodeándolos a todos, y al instante siguiente el mundo a su alrededor cambió de nuevo y ella se encontraba en otro lugar. Estaban pasando muchísimas cosas. A donde quiera que mirara, solo encontraba más caos. Sus oídos eran constantemente asaltados por ruidos que no podía definir. Lo único que podía hacer era intentar reprimir su propio terror en un vano intento de calmar a su familia. En cierto momento, llegó a acostumbrarse lo suficiente al terror como para intentar comprender lo que estaba sucediendo. No lo logró. Vio un pájaro del tamaño de un edificio, hecho de fuego que ardía en tonos azules y rojos. Se movía con tal velocidad que apenas pudo verlo un instante. Más allá de ese momento, no vio más que una línea roja y azul que surcaba el cielo de forma errática, como una estrella fugaz. Ella no sabía lo que estaba pasando. No podía verlo, no podía oír nada por encima del estruendo de la gran batalla. Pero podía sentirlo. Por Kami, ella podía sentirlo. Como si un hombre la estuviera presionando con todas sus fuerzas sobre los hombros, empujándola hacia abajo, hasta el suelo, y aún más. Como si la propia Izanami-sama hubiera extendido su mano hacia su mundo solo para arrastrar personalmente el alma de Iyashime hasta Yomi. Ese peso sobre su cuerpo era como una manta que la asfixiaba, le llenaba la mente de terror y el cuerpo de sudor. Cada movimiento era una tarea ardua, cada respiración un desafío. Si su familia no hubiera estado tan unida, estaba segura de que no habría podido dar ni un solo paso para acortar la distancia que los separaba. Ella no sabe cuánto duró, pero no podría confundir el momento en que terminó. Ella duda que alguien lo olvide. El sonido fue como si un rayo le hubiera atravesado el cráneo y le hubiera llenado la mente con interminables estruendos de truenos, pero la visión de aquello era como si una gran muralla de relámpagos, más oscura que la noche, hubiera aparecido dentro del Palacio Imperial, extendiéndose hasta el horizonte y bloqueando incluso el paso de Kami con su altura. Si eso por sí solo no hubiera bastado para infundirle un terror eterno, lo que siguió inmediatamente lo habría hecho. Ella no puede explicar por qué, pero en ese momento, después de que esa breve pared de poder incomprensible partiera el cielo, supo que había nacido un monstruo. No podía explicar de dónde venía ese sentimiento, esa certeza, pero lo sabía. Era como si una bestia maligna y gigantesca hubiera salido del Palacio Imperial. Tan grande e insondable que sus fauces se extendían hasta el horizonte y rodeaban el mundo, aplastando y moliendo contra su alma. Incluso los hechiceros se quedaron inmóviles a su alrededor, y ella vio reflejado en sus rostros el mismo miedo que sentía.
Sintió que le ardía la piel como si cenizas calientes la quemaran, y aunque sabía que aún no había anochecido, lo sentía como si lo hubiera hecho. Como si el cielo estuviera teñido de rojo y negro, como sangre oscura que llenaba el aire y la ahogaba. Ni siquiera la erupción de fuego infernal que siguió inmediatamente se comparaba con esa sensación. Era como si un dragón estuviera sentado a escasos centímetros detrás de ella, con sus fauces rugientes abiertas de par en par, listo para engullirla entera si se atrevía a girar la cabeza. Estaba tan asustada que se sentía como una niña otra vez, y por mucho que llorara, el miedo no desaparecía. No tenía a quien acudir. Apenas podía pensar en sus hijos, pero solo así lograba evitar que su mente se derrumbara bajo el peso de aquel estrés. Ni siquiera sabía por qué estaba sucediendo todo esto. Incluso Tenjin-sama desató su ira contra el Palacio Imperial por el trato que recibía su forma mortal. Y Yashime no podía comprender qué insulto se le habría infligido al kami para provocar tal reacción. Le cuesta aceptar que un poder tan inmenso pueda ser el resultado de algo que no sea lo divino, pero tal vez un kami se haya corrompido y se haya vuelto maligno. No lo sabe, pero también le cuesta aceptar que algún kami pueda sentir algo así, esta cosa. Ni siquiera un Oni podría sentir tanta crueldad. ¿Es esto real? Ella simplemente no lo sabe. Como ocurre con todo lo de tal importancia, no le corresponde a ella saber qué sucedió ni por qué. Esas consideraciones son propias de hombres de mayor rango. Su lugar está con su familia y su único deber es para con ellos. Así que intenta no pensar en el terror que la hierve en las entrañas y la enferma, ni en la ansiedad que le quema la piel y le atormenta la mente, y continúa consolando a sus hijos. No sabe si su presencia marca la diferencia. Apenas sabe cuántos miembros de su familia tiene a su lado. No sabe si sus ojos funcionan, si ya está muerta o si sus hijos pueden oírla. En cierto momento, aparecen unos hombres, hechiceros, que piden orden y calma. Dicen que el peligro ha pasado y empiezan a repartir provisiones básicas: ropa, comida, agua y poco más. La ciudad ha desaparecido. O casi toda. De lo que queda, se les da vivienda a los más cercanos al emperador, mientras que ella y los demás se ven obligados a acampar con la tela que les proporcionan y cualquier trozo de madera que puedan encontrar. Le cuesta escuchar. Las palabras que gritan le llenan la cabeza, pero se le escapan enseguida. Es como intentar sujetar demasiadas peras con los brazos y tener que atraparlas constantemente cuando se caen. No sabe cuánto tiempo le llevó comprender las palabras, pero cuando lo hace, otro hechicero las saca bruscamente de su ensimismamiento al hablarle. Las palabras no le llegan, ahogadas por un zumbido incesante en la mente, pero acepta por reflejo el cubo de provisiones que aparece de la nada en sus manos. Magia, sin duda. Ella nota su tensión mientras él le entrega el alivio en sus brazos, moviendo constantemente los brazos para mirar por encima del hombro. Y Yashime es muy parecida, solo que ni siquiera se atreve a mirar. Cada uno de sus movimientos es vacilante. Un leve movimiento se convierte en un minuto de quietud con los ojos cerrados, donde ni siquiera se atreve a respirar, aterrorizada de que cualquier movimiento ofendiera a la bestia que ha despertado y la condujera a la perdición. Una pulgada, un minuto. Una pulgada. Un minuto. Una pulgada. Un minuto. Un paso a la vez. Apenas puede moverse unos centímetros antes de que el terror la paralice. Un minuto es el tiempo máximo que puede durar antes de volver a moverse. Finalmente, llega hasta sus hijos. No recuerda cómo llegó allí. Finalmente, toma la tela y la extiende sobre sus hijas y su hijo, y un escalofrío de pánico la recorre por la espalda cuando no ve a todos sus hijos en sus brazos. Le cuesta recordar que trabajaban en el campo. Solo puede rezar para que sigan vivos, pero no puede evitar pensar en lo peor. En su mente, no puede imaginar que nadie ni nada sobreviva al monstruo que ha despertado. Todo lo que no pueda ver directamente con sus propios ojos es como si estuviera muerto para ella, porque nada puede sobrevivir a esto. Nada. Solo puede aceptar lo contrario viéndolo con sus propios ojos. Sin embargo, al mirar, Yashime ve a su madre. De pie y temblando como todos los demás. En sus manos entrelazadas, un Kifuda dedicado a Amaterasu Mikami. Puede que Yashime tenga problemas con su madre, pero es su madre. La quiere muchísimo y no puede negar el alivio que siente al verla. Porque cada vez que gira la cabeza, se sorprende de que algo siga vivo. El alivio no dura mucho, pues el temor constante lo ahoga rápidamente. Pero ese alivio le da el respiro suficiente para intentar llamar a su madre, porque, maldita sea, solo quiere que su madre la abrace y le diga que todo estará bien, aunque sabe que debería hacer exactamente eso por sus propios hijos.
Desafortunadamente, su breve respiro es rápidamente reemplazado una vez más por un pavor que le acelera el corazón al ver que la sombra de su madre comienza a retorcerse. Por un instante, su corazón se detiene al creer que el monstruo la vio moverse y había venido a castigarla por ello. Entonces, como si no hubiera sufrido ya suficiente latigazo cervical, un jadeo colectivo escapa de todos cuando ese peso terrible y horrible que les oprimía la piel como los dientes apestosos de la muerte simplemente desaparece. Instantáneamente. El aire llena sus pulmones mientras jadea desesperadamente, en un instante de pura reacción, sin pensar. Se siente tan ligera sin ese peso que cree que va a elevarse hacia el cielo, lo que solo provoca que tropiece y caiga de espaldas, desorientada. Ella siente calor. El ácido que le quemaba la piel fue reemplazado por una suave calidez que le traía a la memoria recuerdos de cuando estaba arropada con mantas junto a una chimenea mientras su padre le contaba historias, con los ojos entrecerrados por una alegría que ella alguna vez sintió que era solo para ella. El peso empalagoso que la oprimía fue reemplazado por una alegría efervescente y vibrante, aunque la palabra por sí sola no basta para describir su intensidad. Una sensación tan ligera, tan feliz, que la eleva en lugar de abrumarla. La misma sensación que ha experimentado cada vez que sus hijos dieron sus primeros pasos o dijeron mamá por primera vez. La certeza de la muerte que envolvía su alma fue reemplazada por la certeza de la seguridad. El miedo no desaparece, sino que se vuelve intelectual. Sabe que el monstruo da miedo. Algo tan aterrador que la hace temblar con solo pensarlo. Ese conocimiento ya no tiene el mismo poder sobre su mente, porque ahora está protegida. Se siente segura. Ella se siente amada. Oye. Acabo de tener una sensación rarísima en la cabeza, ¿me rezaste, Ouba? Los ojos de Iyashime siguen el ruido hasta un hombre. Ella no sabe cómo describirlo. Guapo. Fuerte. Colores típicos, túnicas caras. Un solo kifuda colgando de una oreja. De alguna manera, se siente mal. Describirlo de forma tan simple, como si fuera solo un hombre. Porque no lo es. Del mismo modo que Iyashime sabía que algún monstruo había despertado, ella lo sabe. Ella vuelve a llorar. Pero esta vez, las lágrimas no son de miedo, ni de terror, ni de pánico que paraliza la mente. Ella llora porque cuando los ojos de ese hombre la recorrieron, deteniéndose en cada par de ojos con los que se cruzaba, en lugar de pasarlos por alto como lo haría cualquier otro hombre vestido así, supo que él la amaba. No de forma sexual, ni romántica, ni siquiera familiar. Simplemente la ama. Con la misma sinceridad con la que ella ama a sus propios hijos. Ella sabe que él la protegería sin cuestionarla, sin esperar nada a cambio, sin siquiera tener que pedírselo. Simplemente lo haría, y no dudaría ni un segundo. Sí, y Iyashime vuelve a llorar. Ella llora lágrimas de alivio, porque en él ve esperanza. Porque con su llegada, el tono nauseabundo del mundo desaparece, dando paso a colores saturados que le recuerdan su infancia. Enen Arauco-sama. Exclama su madre, cayendo de rodillas un instante después, aparentemente sin pensarlo. Iyashime observa a lo lejos que todos los demás hacen lo mismo, al menos los que aún permanecían de pie a su llegada. Ouba-sama. Responde Narauco de inmediato, igualando su energía a la perfección y arrodillándose. Todos están arrodillados a mi alrededor, susurra a la madre de Iyashime. ¿Qué está pasando? Su voz se apaga lentamente, volviéndose para mirar a lo lejos como si solo ahora se diera cuenta de algo. Una vez más, Iyashime se ve superada por la situación mientras observa su rostro y lucha por descifrar su expresión. Es una sonrisa, pero a la vez hay una tristeza que la hace parecer un ceño fruncido. Sus ojos brillan con una incomprensible mezcla de orgullo, decepción y tristeza, con una alegría genuina, pero Iyashime no puede ver nada de eso, pues es demasiado para que sus ojos lo descifren. Ah. Ya veo. Esas simples palabras parecen contener mucho más, pero, una vez más, Iyashime no lo entiende. Porque habla como si comprendiera perfectamente incluso la causa de todo esto, cuando lo único que ve es una pequeña parte. Pero ella sabe que sus ojos no se pueden comparar con lo que un kami puede ver. Ella es solo humana. Ella lo observa ponerse de pie y girar la cabeza, como un kami que examina a los devotos y juzga si son dignos de su protección. De alguna manera, no siente ni una pizca de duda sobre cómo los juzgaría él. Ya está bien, comienza, dedicándoles una sonrisa triste. Están a salvo. No tengan miedo. Continúa hablando, pero ella solo ve el movimiento de sus labios y no alcanza a oír las últimas palabras que murmura. Me van a fulminar con la mirada por usar esa frase. El hombre cierra los ojos y una corona de astas crece alrededor de su cabeza.
Y Yashime se siente perfecto de inmediato. No solo bueno, sino perfecto. Como si cada molestia y dolor, por pequeño que fuera, se hubiera desvanecido como hojas arrastradas por la marea. El hombre vuelve a mirar a lo lejos y da medio paso antes de quedarse paralizado cuando el monstruo aparece repentinamente. Y Yashime no sabe cómo. Su aparición fue tan repentina que casi se convence de que siempre había estado ahí y que simplemente no se había dado cuenta. A ella tampoco le importa mucho, porque el monstruo está ahí. Se le corta la respiración al quedarse tan paralizada que ni siquiera su corazón late, y no tiene la lucidez suficiente para preguntarse por qué su sangre sigue bombeando a pesar de todo. La escena, que debería haber sido tan simple, dos hombres a poca distancia el uno del otro que cruzan miradas, resulta ser todo lo contrario. Porque más allá de las apariencias humanas que el monstruo y Kami visten, y Yashime puede sentir la verdad bajo su piel. Como si fueran dos imponentes monolitos, siente como su presencia choca violentamente entre sí. Una bestia, un monstruo por un lado. Envuelto en garras, dientes, dolor y odio. Una criatura cruel y gruñona que rechina los dientes, aúlla y ansía desesperadamente destrozar el mundo. Gruñe y merodea como un depredador tras las rejas, mirando fijamente en todas direcciones con ojos que solo conocen el odio, esperando la oportunidad de derramar sangre para aumentar aún más el grueso manto rojo y cruel que luce como un trofeo. Frente a ella se alza un espíritu. Un guardián. Decorado con musgo, hojas, pelaje cálido y ojos gentiles. Un ser bondadoso, paciente y comprensivo. Uno que no gruñe, ni ataca, ni muerde, sino que se sienta, se acurruca y protege. Un ser que la envuelve en su propia calidez para protegerla de todas las cargas mundanas mientras se sumerge en su suave pelaje y abraza la paz que le ofrece. Estas dos figuras abstractas parecen luchar en el cielo, dejando la mitad del mundo teñida del rojo sangre del asesinato y la otra mitad resplandeciente con los cálidos y saturados colores de la vida. Mientras tanto, las nubes de lluvia se dividen y huyen, como si incluso el cielo les resultara insignificante. Y Yashime no respira y carece de la lucidez mental necesaria para reconocer la misma reacción en todos los demás humanos que la rodean mientras observan a estos dos seres insondables conversar. La Kami habla primero con un asentimiento, un breve saludo. Se sorprende un poco al comprender el idioma que hablan. Sukuna. El monstruo responde con ese mismo tono cordial, casi informal si no fuera por el trasfondo de tensión. Narauko. Narauko, resuena en su mente, reconociendo ahora el nombre de este Kami. El ambiente entre ellos se vuelve eléctrico a medida que su presencia crece. Rebotan entre sí y se hacen más grandes con cada impacto, elevándose cada segundo hasta que el suelo comienza a vibrar. Suavemente, nada parecido a antes, pero lo suficientemente constante como para que pequeñas piedras reboten y retumben por el camino. Con cada segundo que pasa, se siente más y más segura de que la violencia está a la vuelta de la esquina. La tensión previa al golpe se vuelve cada vez más acuciante, hasta el punto de que empieza a estremecerse, mientras su instinto le repite que ninguna tensión puede alcanzar tal nivel sin que se produzca un estallido. Y sin embargo, nunca sucede. Aun cuando ambos aprietan los puños. Aun cuando ambos esbozan sonrisas violentas con dientes que rechinan audiblemente por la contención. Aun cuando cada uno de sus músculos se tensa, como si intentaran con todas sus fuerzas moverse pero una fuerza invisible los retuerciera. Ninguno de los dos se mueve para pelear, aunque ella puede sentir el deseo mutuo de ambos de hacerlo. Ningún ser humano podría sentir emociones tan intensas y no actuar en consecuencia sin quebrarse. Da la sensación de que el mundo se acabaría si pelearan. ¿Por qué? Pregunta finalmente Narauko-sama, aunque por el esfuerzo, suena casi como si ya supiera la respuesta, de alguna manera. El monstruo, Sukuna, recuerda vagamente, se retuerce con una sensación de cruel satisfacción. ¿No lo sabes? Esto fue bondad. Tu bondad. Tamamo está a salvo y con vida. Fue tu bondad la que la salvó. Sus palabras le golpearon casi como un puñetazo físico, haciendo que Narauko tropezara y se llevara una mano al pecho como si estuviera herido. Su expresión cambió a algo que Yashime no podía describir con sinceridad. Es una sonrisa, pero una que encierra una tristeza insondable, teñida a la vez de una profunda adoración. Es contradictoria, carece de sentido y casi duele intentar comprenderla. ¿Por qué? Repite Narauko-sama, sin que su voz vacile a pesar de las lágrimas que comienzan a brotar de sus ojos compasivos. Sentí que necesitabas que te recordara quién soy, responde Sukuna, con una expresión de desprecio y desdén. No soy tú, por mucho que intentes maldecirme. Narauko-sama suelta una risita.
Solo una vez, pero aún así la sorprende. Idiota, susurra Narauko-sama, triste pero cariñosa. Esto podría haber sido un correo electrónico. Sukuna no responde, pero claro, ella tampoco sabe lo que significan esas palabras, así que no le sorprende. Narauko-sama vuelve a hablar, llenando una vez más el tenso silencio con un susurro contradictorio. ¿No me permitirás siquiera la ilusión de que no tendré que matarte? Por alguna razón, Sukuna reacciona a esas palabras. Frunce brevemente el ceño y su expresión se acentúa aún más, como si se sintiera insultada, mientras aparta la mirada de Narauko-sama. Tras un tenso silencio, el monstruo deja escapar un suspiro de resignación y, con él, gran parte de la tensión que lo rodeaba, aunque no toda. Es mejor así, dice Sukuna, con la voz apenas un susurro, pero no tan clara como antes. El tono no dura mucho, pues las siguientes palabras recuperan esa seguridad junto con su desprecio. Nunca dudé de que te mataría. Narauko-sama exhala otro suspiro de diversión. No estoy de acuerdo con nada de esto, dice, haciendo un amplio gesto a su alrededor, que sea mejor que cualquier otra cosa. ¿Y yo que pensaba que disfrutarías de un, ¿cómo los llamaste? Pregunta Sukuna con un tono tan increíblemente sarcástico que el engaño resulta obvio. ¿Un regalo de cumpleaños? Creo que hoy es literalmente lo más lejos que podrías estar de mi cumpleaños, responde Narauko-sama con voz inexpresiva y una expresión que cambia por completo. Ni siquiera nos conocemos desde hace un año. Como si yo supiera la fecha en que naciste. Una ceja en el rostro de Narauko se contrae. Cumplimos años el mismo día, idiota. Sukuna levanta una ceja. ¿A qué te refieres? Narauko suspira y niega con la cabeza. Y Yashime, ella no lo entiende. Ella es solo humana. Solo mortal. Sabe que hay mucho que desconoce, que no podría conocer. Pero, esto no se siente bien. De alguna manera. Ella no sabe por qué ni cómo, pero una parte de ella, asfixiada bajo el peso de los seres insondables que la rodean, simplemente no lo entiende. Esto no es informal. Ella no pretenderá comprender ni una fracción de cómo viven seres tan superiores a ella, pero no debería haber algo, cualquier cosa. Solo están hablando. Yoruatume y Yashime siempre ha odiado su nombre. En todos estos años, eso ha seguido siendo lo más especial de ella. Así que sabe que no tiene derecho a menospreciar las acciones de aquellos que son superiores a ella. Pero incluso entonces, se siente mal. Fin del capítulo.